Hola, hola, ¿qué tal? Saludo a todos nuestros amigos y suscriptores de nuestro canal en la plataforma YouTube Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Hoy venimos a cuento de una serie de afirmaciones que publiqué en mi red social Facebook, en mi Facebook personal, que generaron una reacción negativa de algunos pocos. Es verdad, no fueron muchos, pero otros no acusaron recibo porque era como que había demasiada oferta para demasiadas maneras diferentes de considerar estas cosas. Y son frases, así titulé yo, que no tienen sustento en la Biblia. Primera aclaración, no dije frases antibíblicas. Algunas de estas son más bien antibíblicas que no solamente fuera de la Biblia o no bíblicas. Así que me propongo analizarlas una por una, vamos a ser breves, estamos haciendo una toma en calle, esto exige la brevedad máxima. El primer tipo de frases que examinamos son las que tienen inspiración en posiciones de los hermanos calvinistas. Primera frase, ya le dedicamos un video, así que simplemente la voy a mencionar. Dice: Dios manda gobernantes malos a los pueblos para castigarlos. Ya hay un video aparte, lo dejo ahí, aparece el link para que puedas visualizarlo. Creo que lo peor de esa frase es que da a entender que el responsable del mal de los gobernantes es Dios. Coloca a Dios como causa de males morales que suceden a las sociedades. Lo que nos muestra la Biblia es que los gobernantes son responsables de su mal y son generalmente ellos los que actúan como causa de la perversidad del pueblo. Ejemplo, Acab en el Reino del Norte y tantos otros que aparecen a lo largo y a lo ancho de los textos, sobre todo históricos de la Biblia. Así que es muy complicado decir que Dios es quien envía gobernantes malos para castigar a los pueblos. En general hay responsabilidades diferentes en los pueblos y en los gobernantes, y a cada uno Dios les distribuye sus reproches o sus elogios en cada una de las circunstancias históricas. Todo lo demás está en el video que aparece en el link que te decía recién. Segunda frase, y es muy parecida, la leí en Paul Washer hace poco tiempo: el falso profeta es el castigo de Dios para el falso cristiano. Está casi calcada, tenemos la misma lógica, hay como un sustento argumentativo que es muy parecido. Detrás está la idea de que Dios actúa como soberano y no hay nada que se le escape a Dios, idea con la que absolutamente todos los cristianos de todas las confesiones religiosas concordamos, de todas las escuelas teológicas, soteriológicas y lo que se te ocurra. Ahora bien, otra vez tenemos el mismo problema: hacer a Dios causa del mal de los seres humanos. La causa del mal son Satanás y somos las personas, los seres humanos, que obramos mal. Así que tenemos ahí una complicación sumamente importante. ¿Qué se puede decir a favor de estas posturas? Encontré dos pasajes mientras revolvía en mi mente que pueden llegar a dar sustento a esto, pero vas a ver qué matices introduce la Biblia para que veas que no es la cosa tan sencilla ni tan lineal. Primer caso, Primera de Reyes 22, donde Micaías le dice a Acab que no se presente a dar batalla contra los sirios, so pena de ser derrotado por no contar con el favor divino. Después se presentan los falsos profetas, aduladores de Acab, y le dicen: sí, anda, vas a volver coronado de la más excelsa victoria. Finalmente Micaías le dice: yo vi que delante de Dios se presentaban, esto por revelación divina, los espíritus de mentira para hablar por boca de los falsos profetas y persuadir a Acab de que sí se presentara a esa batalla en la cual estaba destinado a ser derrotado. Así que es complejo decir que Dios quiso engañar al rey Acab para darle un castigo, digamos así, y mandarle falsos profetas para que accediera a creer esa mentira de que sería victorioso en su incursión bélica. Porque Dios le manda a Micaías a decirle: mira que son inspirados por Satanás y espíritus de mentira. Vienen de parte de Dios, vienen con un juicio de por medio para tu persona, pero Dios le avisa, o sea, Dios le manda a Micaías a aclararle que son espíritus de mentira los que operan a través de estos falsos profetas. Así que no se puede decir que haya sido Dios el que envió directamente a los profetas de la mentira. Segundo ejemplo bíblico que puede llegar a dar respaldo a esto: Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde se habla del inicuo o el sin ley, el anomos, el anticristo, ¿no? Es una de las denominaciones que se le da en la Biblia al anticristo. Dice que Dios va a mandar un poder engañoso para que hagan milagros, este falso Mesías que se va a levantar,
para que la gente crea en la mentira por haberse negado a aceptar la verdad. Esto es lo más parecido a la posición de Washer, pero hay una salvedad que tiene ya que ver con la escatología, no ya con la soteriología ni con posiciones macro de la teología, sino que hay como una isla, digamos, que son esos tiempos en los cuales la iglesia ya habrá sido removida de en medio y ya no vamos a contar en la historia que viene los cristianos tales y como estamos ahora. Por lo tanto, es un periodo muy especial, muy específico de la historia en el que Dios va a entregar a los malos a creer las perversidades que se les ocurran, porque ya no habrá para ellos esperanza de salvación. Esto es lo que da a entender el pasaje muy claramente. Por haber rechazado la esperanza de salvación que tenían creyendo la verdad, Dios va a fortalecer y blindar mediante milagros reales la mentira, para que sean perdidos de manera absolutamente rematada, que no tengan ningún tipo de esperanza de creer en la verdad. Eso es lo más parecido a decir que Dios manda falsos profetas para que los falsos cristianos tengan garantizado el juicio. Pero no corresponde decirlo en este tiempo que vivimos, que es el tiempo de la misericordia y de la salvación mediante la fe en la verdad de Jesucristo. Pienso que esto vale cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Y se van a volver bastante calvinistas las cosas en cuanto a que solo unos escogidos van a ser salvos en aquel tiempo. Recordemos los 144.000, los escogidos en sentido propio van a ser ellos. Y esta frase que también generó mis alarmas porque tampoco tiene un sustento bíblico bien firme. O sea, son frases discutibles las dos que vimos, ¿no? Se entiende que no son bíblicas, que no hay un respaldo bíblico 100% para sostenerlas. Bueno, prosigo, porque a veces creemos que son obviedades y que está todo incluido en la Biblia, lo que en realidad son prejuicios y creencias que nosotros sustentamos con mucho entusiasmo. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas no bíblicas. No es pecado tener ideas no bíblicas. Lo que sí hay que reconocerlas como no bíblicas. Bueno, incluso cuando hacemos el bien sin Jesús, lo hacemos por motivos errados. Esto es un desarrollo de otra doctrina calvinista que es la de la perversión total. La total perversion, creo que se dice esto, que tampoco tiene un respaldo 100% bíblico. La Biblia dice que estamos perdidos y que estamos sin esperanza, sin Dios, pero no dice que seamos seres satánicos. Sí dice que somos seres carnales, seres vendidos como esclavos al pecado. Es una cuestión de matices, me dirán algunos, sí, pero no podemos decir que la gente cuando hace el bien lo hace siempre por malas motivaciones, porque a veces lo hacen con buenas motivaciones. Hay gente benéfica en el mundo, hay gente altruista en el mundo, hay gente que realmente tiene interés en los demás, gente empática, gente que se pone en los zapatos de los que padecen necesidades, y hay tantos ejemplos en la historia que no vamos a enumerarlos, creo que todo el mundo los recuerda. Segundo tipo de frases sin respaldo explícito en la Biblia, frases de origen psicológico, ayudarte a que te ayudes. La Biblia se basa en el dominio de Dios, en la soberanía de Dios, en la redención de Dios a través de la fe en Jesús. Todo el origen de lo bueno que podemos hacer en la vida está en Dios, no está en nosotros, porque Jesús vino para que muramos a nuestra naturaleza actual viciada y echada a perder por el pecado, aunque no seamos diablos ni satanáses ambulantes, estamos corrompidos de una manera que no nos podemos liberar a nosotros mismos. Así que lo que menos debe hacer un predicador cristiano, si pretende ser bíblico, es inflacionar nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Más bien lo contrario, hay que propiciar la autonegación, en el sentido de lo que dice acerca de Jesús, Filipenses capítulo 2. Negarnos a nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos, que fue lo que hizo Jesús, Él para redimirnos, cuanto más nosotros para imitar su hermoso ejemplo. Otras más, Dios te empodera, o Jesús vino a empoderar a la mujer. Jesús vino para que Dios y el Espíritu Santo se empoderen en nosotros. Y vamos a usar esa palabra horrenda. Yo prefiero que la tiremos al tacho de basura, al cesto de basura y al vertedero de la historia. Porque hay palabras que no nos caben, que no nos van, que no hacen juego, para usar un término de indumentaria. No entran, no hay manera de que eso armonice con lo que nosotros creemos y con lo que nos hace realmente libres delante de Dios. Sé tu mejor tú, esta es de origen de más o menos ese tipo de coach ontológico y programación neurolingüística y todas esas visiones que tienen más que ver con el mundo del marketing y de cómo desenvolverse ante las redes o los medios o la comunicación. Así que Be Your Best You es la versión en inglés más famosa, pero no tenemos que ser nuestro mejor yo, nuestro mejor tú, sino que tenemos que ser no más yo, sino Cristo vive en mí.
Tenemos que apagar nuestras luces para que el Señor alumbre con todo su resplandor. Cuanto menos seamos nosotros, más va a ser el Señor. Es una relación de proporción inversa, lo dijo Juan el Bautista, lo tenemos que aceptar así. Cuanto menos aparezcamos nosotros, cuanto menos brillemos, más espacio va a tener Dios en nuestras vidas. Todo lo que no decís te explota en el cuerpo, eso tiene que ver con hablar a veces de más. Por supuesto que tenemos que conseguirnos gente de confianza a la cual contarles nuestros asuntos personales, sobre todo si nos provocan crisis internas, ¿no? Crisis, problemas que nos superan. Hay que conseguir amigos y confidentes, gente de confianza, quizá nuestro líder, algún amigo personal. Eso está bien y forma parte de una especie de economía del alma. Pero cuidado con dejar fluir nuestras emociones y nuestras vivencias de un modo que transgredamos principios divinos. Por ejemplo, ofendiendo a las personas, insultándolas o descalificándolas. No estamos autorizados a eso, son pretexto de que nuestra salud del alma necesita que soltemos eso que hay dentro de nosotros. Eso no es de Dios. Acá hay gente con traumas, esto es típico de los predicadores que quieren hacer que la gente se emocione y suelte alguna lagrimita por lo menos. Ahí van con el exprimidor psicológico. Por ejemplo, acá hay gente que fue maltratada por sus padres, ¿no? Hay gente que tuvo problemas con sus padres. Esto es típico de alguien que quiere que la gente llore, tenga malos recuerdos, se acuerde de algunas vivencias que le dolieron, de algunas palabras indebidas de su papá, que siempre las hay, porque somos brutos, así somos, ¿no? Sin empatía, somos bestia, malos varones. Con las mamás también hay vivencias negativas, pero digamos que si hay que tirar en el blanco y que la gente explote en lágrimas, algunos oradores manipuladores que usan la psicología dicen acá hay gente que tiene traumas o problemas con sus padres. Otra, y esta me dijeron que era obviamente bíblica y yo le dije que obviamente no es bíblica. Para amar al prójimo como a uno mismo, primero tiene uno que amarse a sí mismo. Dicen, esto es bíblico, es evidentemente bíblico. ¿Sabes qué? No hay un momento de la Biblia donde Dios nos mande amarnos a nosotros mismos. Se presupone el amor propio en los seres humanos. Esto se lo debo también a un pensador secular, que fue Baruch Spinoza, que dijo que el instinto cardinal de todo ser vivo era el instinto de supervivencia. Yo lo creo así, creo que es un impulso por lo menos de los más básicos que tenemos. No hay que pedirle al ser humano autoestima y autodefensa y que se alimente y que duerma y que haga todo lo que tiene que ver con sus necesidades vegetativas, porque lo hacemos todos. Por eso no hay en la Biblia un mandamiento, desayunarás, merendarás, cenarás y comerás todos los días, o harás gimnasia, o tratarás de mantenerte fit, en forma. Son cosas que cada uno las sabe por sí mismo y las pone en práctica según su, digamos, concepto o necesidad o lo que crea, estime que es saludable para él mismo. Así que no hay ese tipo de mandamientos en la Biblia porque no son necesarios. Nos brota, nos fluye esta actitud, salvo que estemos en algún tipo de patología que tampoco se cura inyectándole a la gente una dosis mayor de autoestima. Ni por las tapas, ni de casualidad esto pasa así. Frases antinomistas, o sea, anti-ley, anti-principios divinos. Estos que hablan de amor, viste que Dios es puro amor, pura misericordia, y que Dios no considera si nosotros hacemos las cosas bien o mal porque nos ama un montonazo. Dios te ama incondicionalmente, dicen canciones y lo han dicho también prédicas. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Bueno, incondicionalmente tenemos nosotros que amar, servir y creer en el Señor. Los incondicionales somos nosotros porque somos criaturas y no creador. Dios es el que nos condiciona a nosotros a seguirlo a Él, porque Él es el ser fundamental, Él es el sustento, Él es nuestro todo. Y tenemos que obrar en consecuencia reconociendo que nosotros necesitamos de Él y no Él de nosotros. Además, Dios no es incondicional. El antiguo pacto pedía sacrificios, pedía obediencia y pedía fe en que vendría el Mesías. El nuevo pacto pide que le creamos a que el Mesías ya vino y pagó en la cruz el precio de nuestros pecados y rebeliones. Así que incondicional no es. Además, si pecamos, habiendo recibido la salvación en Jesús, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma, dice Dios. Otras versiones dicen, si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Es bastante fuerte esa versión, pero consideremos que el sentido del pasaje no anda lejos de eso. Estamos hablando de la carta a los Hebreos, por supuesto. Dios restaura a los caídos en pecado, incluso su ministerio de antes de caer en pecado
eso no solo no tiene sustento bíblico, sino que es antibíblico. Hay que disciplinar a los que caen en pecado, y a los que caen en pecados de cierta magnitud. No vengamos con que todos los pecados son iguales, porque tener un exabrupto verbal no es lo mismo que engañar a la esposa de uno. Vamos a ser absolutamente sinceros. Se puede disciplinar levemente cuando son faltas leves, y otra cosa son faltas infamantes, como adulterio, matar a una persona o tener un episodio de violencia física explícita. Así que son cosas diferentes. Supongamos que a un pastor, esto pasó en internet hace algunos años, siempre lo cuento porque nadie sabe quién es, y además ya fue retirado el video hace un buen tiempo. Era un exboxeador y era predicador, pastor, y estaba en el púlpito. Parece que alguien se levantó a realizar una serie de objeciones, se puso medio pesado y este hombre fue, le estampó un cross en la mandíbula y el que estaba objetando cayó así en knockout directo, knockout técnico, no se levantó más. Ese hombre obviamente no puede ni debe ser pastor más, porque no tiene dominio propio y es uno de los requisitos que se le piden al predicador de Dios. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 3. Se está poniendo el sol mientras te cuento, cambiaron varias cosas del entorno, pero vamos a continuar, quiero llegar al final. Nadie debe señalarle los errores a nadie, a no ser que él mismo sea perfecto, dicen. Se agarran de no quitarle la paja al ojo del hermano sin quitarse uno antes la viga. Lo que ahí está reprochando el Señor es la hipocresía y la inconsecuencia, ¿no? Reprocharle a alguien que, no sé, mira pornografía cuando uno es adúltero, para decir cosas monstruosas y ponerlas cabeza a cabeza cuando no, evidentemente no tienen la misma entidad. Entonces lo que el Señor reprocha es la inconsecuencia, no el señalar o no señalar errores. Porque Jesús dice, quita la viga que hay en tu ojo y entonces verás mejor para quitar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Se debe, se puede corregir. Es un deber cristiano corregirnos mutuamente y tenemos que tener humildad cuando nos corrigen, aceptar que estamos errándola. No somos infalibles, para eso estamos como congregación, para mejorarnos mutuamente. Esto lo dice el libro de los Proverbios. El amigo aguza la mirada del otro amigo, como el hierro se afila con el hierro. Así que para eso estamos como congregaciones también. Poner la otra mejilla no implica que yo no tenga el derecho incluso de matar a los que me amenacen a mí o a mi familia. Esto es terrible, pero ciertas corrientes políticas, republicanas, conservadoras o como les quieras llamar. La Biblia dice que tenemos que ser mansos y humildes, mansos como ovejas, humildes y sencillos como palomas, como lo fue el Señor Jesús. Si alguien me pega una trompada, yo no tengo el derecho de darle una en devolución, porque tengo que representar y vivir en todo mi ser el carácter de Jesús. Entonces queda excluida la posibilidad de que yo tenga, por ejemplo, un arma en mi casa por si alguien quiere venir a apoderarse de mi propiedad privada. Eso dejémoselo a los habitantes del mundo. Nosotros tenemos la ley del reino. Nuestra ley no es la constitución de nuestro país ni el código penal de nuestro país, sino el sermón del monte. El que tenga oídos para oír, oiga. Frases debidas a personajes célebres de la cristiandad. Esta es de Agustín de Hipona, el que canta ora dos veces, no sé por qué pone a competir una cosa con la otra y por qué además traza una relación de proporcionalidad. Cantar es una cosa, es celebrar la grandeza de Dios, es alabarlo. Orar es otra. De hecho hay un pasaje que dice, el que esté triste, ore. El que esté contento, cante salmos delante de la presencia de Dios. Así que se puede ahí trazar una parcelación, no es necesariamente así. Uno puede estar siendo atribulado y aún cantarle al Señor. Hay personas que tienen ese carácter, hay otros que les cuesta un poquito más. Pero no hay una competencia entre cantar y orar, ni menos, mucho menos reemplazar con canciones nuestra oración a Dios. Porque son dos situaciones de conexión vertical muy distintas y que tienen un sentido diferente también para nosotros. Bueno, la siguiente que puse es una base de una doctrina que anda por ahí, que es el ser humano es intrínsecamente libre o estamos condenados a ser libres. Hoy en día no tiene tanta representación, menos en las redes sociales, pero la verdad es que la contraposición humanista, filosófica entre libertad y determinación, o libre albedrío y destino, es de origen filosófico y humanista. En la Biblia se habla de esclavitud al pecado o libertad en Cristo para obedecerle, en el Espíritu Santo, pero no es lo mismo que libre albedrío y predestinación. Cuidado con la palabra predestinación empleada como sinónimo de determinismo. Yo creo en la predestinación, pero eso está en la entraña del corazón misterioso de Dios. Solo Dios sabe
quiénes son los predestinados a salvación y quiénes no. No creo en los predestinados a perdición, dicho sea de pasada. No creo en absoluto. Sí creo en los predestinados a salvación en el corazón de Dios. Ninguno de nosotros sabe, pero tiene que orar cada uno de nosotros como si le interesara estar predestinado para salvación. Esto es creer y obedecer. No hay otra opción para el ser humano. Y todo el que predica la verdad de Dios, dice esto el pensador Arthur Pink, todo el que predica la verdad de Dios está condenado a fracasar y a quedarse solo. ¿Por qué? El éxito es una objeción, el éxito es una condena, el que tiene éxito está mal. Yo no veo ninguna necesidad bíblica de pensarlo así. Se puede fracasar predicando la mentira, fracasar predicando la verdad, tener éxito predicando la mentira y tener éxito predicando la verdad. Porque esto no depende solo del predicador, depende del público, de la predisposición, de circunstancias culturales, espirituales, del Espíritu Santo, de los grandes avivamientos mandados por Dios, que dependen de Él nomás. También pusimos unas cuantas antieclesiásticas, creo que estas son un poquito más sencillas de entender. Las voy a pasar de largo porque no creo que merezcan demasiado desarrollo. Son sobre todo en contra de la idea de que uno se tiene que reunir sí o sí en una iglesia. Pero a esta altura creo que los que estamos más maduros sabemos que necesitamos los unos de los otros y que nadie es autosuficiente y Dios no tiene una relación puramente individual, sino que tenemos que estar integrados al cuerpo de Cristo como miembros. No somos ovejas aisladas, somos miembros del cuerpo del Señor, que es la iglesia cristiana. Después neoevangelicalistas puse, a esta le voy a dedicar también un tiempito breve. Dios te pondrá en lugares estratégicos para que alcances a la mayor cantidad posible de gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mayor cantidad? ¿Y por qué no una misión donde tenemos que predicarle a uno solo que después va a ser una obra sumamente importante para Dios, por ejemplo? ¿No puede Dios valerse de algo así? Yo creo que sí. Quizá nuestra labor sea predicar en vano durante toda nuestra vida y lograr que la gente no solo no nos crea, sino que nos lleven de prepo al lugar al que les dijimos que no debían bajo ningún concepto ir ellos, como le pasó a Jeremías. Ahora bien, Jeremías tiene un libro entero que está en la Biblia y que vos podés leer todos los días. Fue un hombre de Dios, claramente fue un hombre de Dios. Así que no era para el éxito ni para la popularidad que Dios lo puso en donde lo puso. ¿Predicar en silencio puede ser más efectivo que predicar con palabras? El Señor nos mandó a predicar con palabras. Tiene que haber un respaldo de acciones morales, de un carácter transformado por Dios. Sí, yo lo creo perfectamente así. Pero hay que abrir la boca, señoras y señores, muchachos, jovencitos. Tenemos que poner la cara al reino de Dios y predicar delante de los que no creen. Es nuestra función. Cuando la hayamos cumplido, nos vamos con Él. ¿Qué más? Hacen falta más profesionales cristianos y menos vocaciones consagracionales como pastores, misioneros, maestros, las vocaciones más duras, ¿no? Evangelistas, profetas. Hace falta más arquitectos, más artistas, más directores de cine, más miembros del Congreso Nacional. Esto cero sustento bíblico, creo que lo entendemos todo, pero lo quería dejar en claro también. Es antibíblico decir esto. Dios ante todo quiere gente que se consagre a su reino, que tome el arado. Ser arquitecto no es tomar el arado. No tiene que ver con ganar almas, tiene que ver con diseñar casas. Y así sucesivamente. Componer películas tampoco necesariamente tiene que afectar al reino de Dios ni predicar el Evangelio. Es más difícil predicar cuando uno se sujeta a las formas de los formatos discursivos que tiene, por ejemplo, el cine, el teatro, etc. No es ya tan explícito, el mensaje tiene que estar como entre medio y no es tan efectivo. ¿Cuántas almas gana una película? Es complicado de ver eso, es complicado de definir. El Señor nos manda a predicar su palabra explícitamente delante de los que no creen. La gente no nos cree porque no reformamos nuestro lenguaje, hablamos para un público que ya no existe. La gente no nos cree por un montón de factores. Uno de ellos es que ya están sobreevangelizados y son sociedades neopaganas, o sea que ya fueron evangelizadas y están optando por no creer en el llamado del Señor. ¿Qué va a pasar con eso? Si vamos a tener que volcarnos a las misiones interculturales, no lo sé, es harina de otro costal. Pero la gente entiende muy bien cuando le predicas, aunque eso es un lenguaje muy clásico y no un lenguaje refinado, comunicacional, periodístico o el lenguaje estándar, ¿no? El lenguaje que se recomienda para la comunicación. Una imagen vale más que 1000 palabras, esta podría ir en el capítulo frases de personajes célebres, es de Shakespeare. Las palabras son las que convierten a las personas.
La palabra de Dios, la Biblia, no las imágenes. Las imágenes impresionan, causan agrado, risa, cosquillas, lo que sea. Impresionan, causan, no sé, son chocantes. Pero no convierten a nadie. Lo que convierte es la palabra y la voz del Espíritu respaldando al predicador. Hay que evitar la confrontación y buscar puntos en común, conmover a la gente, lograr que sientan que están hablando con una persona normal. ¿Lo has escuchado? Seguro que sí. La confrontación debe evitarse o no. En cuanto sea posible, a vosotros estad en paz con todos los hombres, dice Pablo, pero eso no quiere decir que haya que suprimir puntos conflictivos del Evangelio, como el llamado a la santificación y al arrepentimiento, que sin dudas es un punto conflictivo. La gente no quiere dejar su pecado, no quieren dejar sus herejías, no quieren entregarse a la fe del Señor, no quieren leer la Biblia. Y hay que decirles que hay que hacer todas esas cosas, aunque seguramente nos van a volver un poquitito desagradables para ellos. Hay que desagradarlos en eso, hay que atreverse a desagradar a la gente que no quiera obedecer al Señor, porque en algún momento Dios les va a recordar ese mensaje cuando más lo necesiten. Así que 100% predicación evangelística sin censuras. Y último, hablar de Jesús en público perturba a los oyentes. Esta se la oía a un norteamericano que mostró un video de un predicador que andaba con el megáfono, y dice que esa clase de cosas perturban al incrédulo y también nos perturban a nosotros, dijo esta alma de cristal. No habla un señor jovencito ni un adolescente, era un hombre más bien grande el que andaba diciendo que predicar en público el Evangelio perturba a la persona. Sí, hay que perturbar a veces. ¿Qué le dijo Acab a Elías cuando se presentó delante de él después de haber consumado la matanza de Nabot para apoderarse de su viña? ¿Me has encontrado, enemigo mío?, le dijo. Y también lo llamó en otra ocasión al profeta de Dios perturbador. Vos sos el que perturba a Israel, le dijo. Acab a Elías. Bueno, muchas veces nos van a llamar perturbadores, nos van a llamar insurrectos, nos van a llamar personas llenas de odio, personas que no tienen empatía por los demás, personas que no se solidarizan ni se ponen en los zapatos de la demás gente. Exactamente lo contrario de lo que nosotros vamos a vivir y representar, ellos nos van a decir que somos, porque nosotros sí nos ponemos en los zapatos. Fuimos pecadores, Jesús nos alcanzó, queremos que también los alcance a ellos. Pero ellos quieren seguir en pecado. Entonces su manera de entender empatía y ponerse en los zapatos no coinciden con la que el Espíritu Santo nos está movilizando a mostrar. Bueno, eso es todo en cuanto a frases que he encontrado que no tienen sustento bíblico. Algunas son antibíblicas, francamente, otras son pensamientos psicológicos, humanistas, filosóficos. Y bueno, hay que tener muy en cuenta esto para no atribuirle a Dios cosas que Él no dijo. Y para saber por qué regir nuestra vida y qué cosas poner entre paréntesis dentro de nuestras doctrinas, frases, autores y personajes de la historia favoritos. Dios merece el primer lugar siempre. Sepamos hacer a un lado nuestros prejuicios cuando entran en conflicto con lo que Dios dice claramente en la Biblia. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer más seguido la Biblia, para recordar sus frases y para que no se nos confundan con nuestros prejuicios y preconceptos. Bendiciones, nos encontramos en el próximo video.